La noticia estremeció al mundo del narcotráfico y a la política internacional. Ismael "El Mayo" Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa y una de las figuras más enigmáticas del crimen organizado, se declaró culpable de narcotráfico este lunes en una corte federal de Brooklyn. A sus 75 años, el capo, que durante décadas logró escapar de las autoridades en México y Estados Unidos, pasará el resto de su vida en prisión. La declaración marca un punto de inflexión en la historia del narcotráfico en el continente, con el Chapo Guzmán condenado a cadena perpetua desde 2019 y ahora El Mayo a la espera de su sentencia final en enero de 2026. Los dos hombres que moldearon el Cártel de Sinaloa en un imperio global de drogas terminan tras las rejas, cerrando un capítulo que parecía imposible de clausurar. La imagen de Zambada siempre contrastó con la de su socio Joaquín "El Chapo" Guzmán. Mientras el segundo cultivó la fama de showman, escapista y figura mediática, El Mayo se mantuvo en las sombras, dirigiendo operaciones desde complejos rurales en Sinaloa y protegido por una red de corrupción militar y política. Esa discreción lo convirtió en un fantasma casi intocable para las autoridades mexicanas, hasta su en 2024 por los hijos del Chapo, los Chapitos, que lo entregaron sin saberlo a la jurisdicción estadounidense. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, calificó la declaración como una victoria histórica en la lucha contra el narcotráfico. Aunque la captura ocurrió bajo la administración de Biden, el juicio y la condena, sin embargo, han sido usados políticamente como un símbolo de la mano dura de Washington contra los cárteles. As you've heard, drug kingpin Ismael Zambada Garcia, also known as El Mayo, has confessed to a lifetime of crime in service to the Sinaloa cartel, a foreign terrorist organization. Thanks to the relentless work of our prosecutors and our federal agents, El Mayo will spend the rest of his life behind bars. He will die in a U.S. federal prison where he belongs. La caída de El Mayo no se produjo en silencio. Su secuestro y posterior traslado a Estados Unidos desataron una guerra interna en Sinaloa entre sus seguidores y los hijos del Chapo, que paralizó la economía del estado y obligó al gobierno de Claudia Sheinbaum a desplegar miles de soldados. En prácticamente todos los estados de la República ha disminuido, con excepción de Sinaloa, que aumentó en los últimos 2 meses, y esencialmente, en los demás hay una disminución. Y Sinaloa, pues ya sabemos las particularidades del caso. Fue una demostración más de cómo los liderazgos del lejos de extinguirse con capturas emblemáticas, tienden a fragmentarse en facciones rivales, elevando la violencia en los territorios que antes dominaban. Zambada, en su declaración ante el juez Brian Cogan, no solo aceptó su responsabilidad, sino que también reconoció el gran daño causado por las drogas en Estados Unidos y México. Una admisión insólita en un capo que forjó su poder mediante asesinatos, secuestros, extorsiones y alianzas con funcionarios corruptos. La cifra de la sanción no es solo simbólica. Si se compara con la lista de multimillonarios de Forbes México 2025, el monto ubicaría a Zambada como el tercer hombre más rico del país, solo por debajo de Carlos Slim con 82.500 millones y Germán Larrea con 28.600 millones, por encima de empresarios como María Asunción Aramburu Zábala con 9.000 millones o Alejandro Balleres Gual y familia con 9.000 millones. El llamado señor del sombrero se inserta en un ranking que nunca estuvo diseñado para un criminal. A nivel global, el cálculo judicial coloca al Mayo en posiciones cercanas a figuras como James Dyson con 15.900 millones y Lynn Mocking con 15.000 millones, lo que dimensiona la escala de las ganancias que generó el cártel de Sinaloa bajo su mando. Sin embargo, como explican expertos en justicia financiera, la cifra no implica que exista una cuenta bancaria con esa cantidad, sino que es el resultado de una estimación judicial. Toneladas de cocaína que rondan alrededor de 1.5 millones de kilos reconocidos, valor de mercado de la
lavado de dinero y decomisos. En la mayoría de los casos, Estados Unidos solo logra recuperar una fracción de estos montos, pero la sanción envía un mensaje político y judicial sobre la magnitud del negocio. El encarcelamiento de Zambada y Guzmán deja un vacío simbólico, pero no necesariamente operativo. El cártel de Sinaloa, lejos de desaparecer, se ha diversificado en redes transnacionales, donde los chapitos, células independientes y socios estratégicos mantienen vigente el negocio del tráfico de y meta. Para muchos analistas, la prisión de los fundadores no representa el fin del cártel, sino una mutación en sus estructuras de mando. De hecho, la expansión de grupos rivales como el cártel Jalisco Nueva Generación y el incremento del tráfico de Estados Unidos revelan que la política de capturar capos de alto perfil puede ser una victoria mediática. His guilty plea brings us one step closer to achieving our goal of elimination of the drug cartels and the transnational criminal organizations throughout this world that are flooding our country. Pero rara vez reduce la violencia o el flujo. Con el cabello blanco, barba crecida y vistiendo el uniforme de prisión, Zambada ofreció una imagen muy distinta a la del poderoso estratega del narcotráfico que durante medio siglo desafió a gobiernos enteros. La escena en Brooklyn cerró un círculo. Los dos hombres que levantaron el cartel más poderoso del mundo están hoy condenados a morir. La pregunta que queda en el aire es si la justicia llegó tarde. El daño ya está hecho. Miles de muertos, decenas de miles de adictos en Estados Unidos y una herencia criminal que todavía persiste. El Mayo se va, pero las estructuras que creó siguen activas, recordando que la guerra contra la está lejos de concluir. Under President Trump's leadership, the Department of Justice is on the front lines of this fight. We're standing shoulder to shoulder with all of our law enforcement partners to dismantle these narco-terrorists. And that's exactly what they are. They are narco-terrorists. El Mayo was one of the most prolific and powerful drug traffickers in this world. His partner was El Chapo. They were co-founders of the Sinaloa cartel. They brutally murdered multiple people and flooded our country with drugs. Their reign of terror is over.